Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Ayer que me dijeron que me tocaba compartir, estaba pensando en la palabra que tenía que dar a la iglesia. Estuve orando un rato para hablar lo que el Señor quería transmitir a su pueblo, a su iglesia. Y bueno, algo que yo considero que es muy importante o que es el sueño de todo hombre en esta tierra es dejar un legado. Porque sí sabe que usted y yo no somos eternos. Algún día esto se va a acabar. Yo sé que ahorita me ven joven, guapo, pero esto se va a acabar y yo creo que el sueño de todo hombre es trascender en esta tierra, es dejar un legado, que después de su muerte aún lo sigan recordando o aún sigan siguiendo sus enseñanzas, ¿no? Y tú puedes ver grandes hombres de este mundo que han dejado un legado, pero yo me ponía a leer la Biblia, a pensar en un hombre que había dejado un legado aquí en la tierra siendo hijo de Dios o siendo parte del pueblo de Dios. Y bueno, encontré el más grande legado que describe la Biblia, que está en Génesis capítulo 18, versículo 16. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mire qué importante es esta escritura. Hoy vivimos en tiempos muy difíciles. ¿Sí se ha dado cuenta? Son tiempos complicados, tiempos violentos, tiempos de crisis, tiempos de desastres naturales. Y uno como cristiano dice, bueno, yo tengo que resplandecer en medio de todo el caos, en medio de esto. Y yo creo que todos queremos dejar buenas enseñanzas a nuestros hijos. Y mire, en ese tiempo que describe la Biblia, en este capítulo, era Sodoma y Gomorra. ¿Sí sabe acerca de Sodoma y Gomorra? Bueno, ¿encuentra algún parecido con lo que hoy estamos viviendo? ¿Verdad que sí? Y hay algo impresionante. Yo veía el legado de Abraham. Y Dios le habla a Abraham y le dice, encubriré yo lo que voy a hacer. En otras versiones dice, a mi amigo Abraham, si de él va a salir una nación grande y poderosa. Es tremendo esto porque yo creo que todos quisieran hablarse así de tú a tú con Dios, ¿verdad? Todos quisieran tener esa comunión con Dios. Yo admiro la comunión que Abraham tenía para que Dios se exprese así de Abraham y dice, yo le puedo ocultar algo a él, haré algo y no se lo tengo que decir primero. Pero mire, el secreto está en el versículo 19. ¿Por qué Dios confiaba tanto en Abraham o por qué le prometió que de él iban a ser benditas todas las naciones? Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Había una clave. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál era el deber de Abraham? ¿Cuál era la encomienda que tenía Abraham para con Dios? Enseñar los caminos y los estatutos de Jehová su Dios.
Y fíjense qué confianza tiene Dios en su amigo Abraham, que dice, yo sé. No dice, yo creo, a mí se me hace que Abraham es un buen hombre y como que les ha de enseñar bien a sus hijos. Dice, yo sé que mandará. Tampoco dice, yo sé que les va a sugerir, yo sé que les va a preguntar si quieren ir a la iglesia, si quieren hacer lo que dice la Biblia. Dice, yo sé, yo tengo la seguridad de que Él les va a mandar que hagan todo lo que yo les diga. Mire, lo más importante para el cristiano es la palabra de Dios. Somos el pueblo de la palabra. Nosotros nos movemos por la palabra de Dios. Usted puede leer en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel no tenía reyes. El pueblo de Israel antes de Saúl se movía únicamente por lo que Dios decía a través de los profetas. Y ellos hacían eso. No se preguntaban otra cosa, no decían, bueno, y si consultamos a otro profeta, lo que decía el profeta de parte de Dios, eso hacían. Hasta que ellos dijeron, bueno, ¿y por qué nosotros no vamos a tener como las demás naciones del mundo un rey? Y dice que Samuel, que era el profeta de ese tiempo, se pone triste. Pero Dios le dice algo. Le dice, Samuel, no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. ¿Sabe? Usted y yo no podemos hacer las cosas como las hace el mundo. Nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios dice. Mire, le digo que somos el pueblo de la palabra porque aunque adoramos, aunque oramos, nosotros no nos movemos por la música. Lo que tiene poder es la palabra. Si usted lee Génesis, dice que en el principio que Dios creó, Él hizo una acción para crear los cielos y la tierra, los animales. ¿Qué hizo? Y Jehová dijo. Y Jehová dijo. Su palabra tiene poder en nuestra vida. Pero sabe, muchas veces nosotros no confiamos como cristianos que en la Biblia está todo lo que necesitamos para poder vivir. En este compendio de libros que usted tiene aquí, está todo el manual del fabricante. Todo lo que usted necesita conocer, lo que usted necesita hacer, está aquí en este libro. Y yo recuerdo, mire, cuando yo me andaba enamorando de mi esposa, yo tuve que venir a pedir consejo a mi pastor. Y cuando pedí consejo al pastor, el pastor me dijo, bueno, ella va a ser tu novia una vez que tú tengas una casa. Novia. Y entonces, obviamente yo dije, gloria a Dios, era la palabra que estaba esperando. No, no es cierto. Dije, al pastor se le botó un tornillo. Está loco, ¿cómo en este tiempo me pide que yo, un muchacho de 23 años, compre una casa? Y aparte para ser novio. Y entonces, bueno, me puse a ahorrar, a trabajar. Y recuerdo que yo fui a ver un fraccionamiento que nos gustaba. Yo no quería ni la casa más grande ni nada, quería la más chiquita, porque era la primera que podía juntar el dinero. Yo no quería casa, yo quería a la muchacha. Yo decía, la de la casa es extra. Pero cuando voy y trato de apartar la casa, me dice el agente de ventas, ¿usted tiene historial crediticio? Yo le dije, no, yo hasta me sentí orgulloso, no, nunca he pedido prestado. Porque en mi casa me enseñaron eso. Mi papá me dijo, mira, tú nunca tienes que pedir prestado, porque en la Biblia está escrito que nunca pidas prestado, que nunca saques nada fiado. Entonces, pues yo, un muchacho de 23 años, nunca saqué nada, ni en Coppel, ni en Electra, ni el celular, nada. Entonces me dice, mira, me dice el gerente del fraccionamiento que no te puede apartar la casa. Yo, ¿pero cómo? Aquí traigo mis 3,000 pesos. No tenía lo demás, nada más tenía eso. Nada más la quería apartar. Y me dice, mira, que tú no estés, que tú no tengas
historial crediticio es peor a que tú estés en buró de crédito. Yo le dije, ¿pero cómo? O sea, el que está en buró de crédito es porque no pagó. Dice, sí, pero por lo menos sabemos que él no pagó y a lo mejor en una de esas paga. Pero tú, me dice, para el mundo bancario, para el mundo, tú no existes. No se puede, no puedes comprar una casa por crédito. Y yo me fui muy deprimido. Obviamente no por la casa, sino por la que quería que fuera mi novia. Y dije, empecé a hacer cuentas. Y dije, si en 3 meses nada más junté 10,000 pesos. Yo decía, cuesta una casa, pues mínimo unos 600, 700. Yo ya la veía con canas a mi esposa, me veía viejito yo. Dije, esto no se va a poder. Y me fui a orar y una de las cosas que le dije fue, Señor, ¿cómo es posible que lo que tú enseñas en la Biblia, que lo que tú dices en el mundo no sirva? No sirve, le dije, no sirve de nada. Me hubieran advertido, igual desde los 18 años sacaba algo en Coppel y todavía lo seguiría pagando hasta ahorita, pero me hubieran dicho para hacer mi historial. Y yo estaba muy triste y Dios me dijo algo que hasta la fecha me quedó muy grabado. Me dijo, yo te voy a mostrar algo. Que los cristianos no se mueven por lo que dice este mundo. El pueblo de Dios se mueve y este mundo se mueve por lo que dice Dios. Ese es un Dios de poder, que lo que Él habla, Él lo cumple, que lo que Él dice, el mundo se arrodilla ante lo que Él dice. Ese era mi Dios. Y entonces, una idea, yo no estaba acostumbrado a investigar o a leer acerca de bancos y sentí que tenía que leer una página de internet y chequé ahí la del banco y empecé a notar que había una posibilidad de que me dieran un crédito a través del historial crediticio de mi papá, que me tomaran de referencia el historial que él tenía para darme el crédito a mí. Y solo en línea directa, no pueden ser ni tus hermanos, tiene que ser o tu papá o tu esposo, tu cónyuge. Y entonces esa fue la solución que encontré y empecé a ver que lo que dice la palabra de Dios realmente tiene poder y un poder grande, porque no solo pude apartar mi casa y comprarla, me salió más barata. Me hicieron descuento de todo, me dijeron, mira, se nos acabaron las de cocinas integrales y en cambio yo te voy a dar un descuento. Cuando nos entregan la casa tenía la cocina integral también y ya me habían hecho el descuento. Y mi esposa decía, oye, pero nos dijeron que no la tenía, le decimos, y yo, no, ya no digas nada. Ya lo dado, no se quita. Me decía, no digas nada, ya. Pero mire, tenemos que entender que como papá y mamá, nuestra obligación y nuestro deber, si queremos dejar un legado, es el mismo que le encomendó Dios a Abraham. Enséñales la palabra. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Está hablando de las palabras que dice Dios, y las palabras que hoy te he hablado, y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Siguiente. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que te juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Mire, le está hablando a los varones del pueblo y les dice, tienes que enseñar las palabras que yo te hablo. ¿Dónde están las palabras que Dios habla? En la Biblia.
Las palabras que vienen aquí, papá, mamá, las tienes que enseñar y repetir a tus hijos. Y dice, en tu casa, en el camino, las tienes que atar, las tienes que poner en las puertas de tu casa, donde quiera que tú andes, tú le tienes que enseñar a los hijos a hacer la voluntad de Dios. Luego nos preguntamos, bueno, ¿por qué la sociedad está así? ¿Saben por qué? Porque tenemos una sociedad que ha crecido huérfana, que carece de papás que enseñaran a los hijos. ¿Se ha fijado? Hoy tenemos a niños reproduciéndose en niños. ¿Por qué? Porque hemos dejado a un lado la voluntad de Dios. Como cristianos, como familias cristianas, hay una necesidad de regresar a la palabra de Dios, de empezar a enseñarla en nuestras casas. Mire cómo aquí no dice, y manda a tus hijos a la iglesia, y manda a tus hijos a jóvenes, y manda a tu señora a la reunión de mujeres, y tú vete con los amigos. No dice eso, dice, tu responsabilidad, varón, es enseñar la palabra de Dios en tu casa. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad del líder, es tu responsabilidad enseñar la palabra de Dios en tu casa, a los de tu casa. Yo me puse a investigar y descubrí que la producción de series y películas en los últimos años se ha incrementado de una manera escandalosa. Hay muchísimo contenido para que uno pueda ver. Tan solo en el 2016 se hicieron alrededor de 500 series y documentales, productos de televisión. Y este año la producción dicen que iba a rebasar los 680 en contenidos. Si estamos hablando de que son 660 series y documentales y todas ellas tienen aproximadamente 10 capítulos, imagínense las horas que estamos hablando de entretenimiento y diversión. Para que se dé una idea, dice el artículo que un ser humano en los 365 días del año, las 24 horas de su día, no podría ver todo el contenido que se produce en un año. Y ¿sabe qué? Muchas de esas series y televisiones que ministran a nuestros jóvenes no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y si a usted le suma los años que un joven pasa en la escuela, estamos hablando de 20 y tantos años con carrera, de enseñanzas no bíblicas, que muchas de ellas le enseñan que lo que dice la palabra de Dios no es cierto. Y yo le pregunto a usted, ¿y nosotros cuánto tiempo pasamos enseñando la Biblia en nuestros hogares? ¿Cuánto tiempo dedicamos para enseñar a nuestra esposa y a nuestros hijos? La palabra es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a tomar buenas decisiones si no conocemos la palabra de Dios? Mire, todos sabemos que la Biblia dice que el hombre tiene que hacer algo respecto a su esposa. Es amarla como Cristo amó a su iglesia. Y no lo sabemos de memoria y decimos, sí, yo voy a amar a mi esposa y hasta le hemos dicho, yo sí te voy a amar, vas a ver, esto va a cambiar. Pero si usted está comprometido con amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, yo le pregunto, usted varón, ¿se ha preocupado por leer todo el Nuevo Testamento para saber cómo es que Cristo amó a su iglesia? ¿Ha dedicado tiempo a estudiar cómo es el amor de Cristo para su iglesia? Mire, luego los hombres somos más cuadrados y poco cariñosos y decimos, bueno, hasta que ella me muestre cariño,
yo me porto cariñoso. Hasta que ella me ame, yo la voy a amar. O los hombres que han lastimado a su esposa y ella ya se porta fría e indiferente, dice, bueno, voy a intentar un tiempo y si veo respuesta, le echo ganas, si no, me divorcio. Eso no es bíblico. La Biblia dice, no es que nosotros lo hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero. Nuestra responsabilidad como hombre es amarla primero, a pesar de sus defectos, a pesar de todo lo que tú puedas poner, tú tienes que amarla. ¿Sabes por qué? Porque Cristo nos amó a pesar de que nosotros éramos imperfectos y le habíamos fallado. Y lo más sorprendente, Él nos sigue amando a pesar de nuestros defectos. ¿Ves, varón? Ese es el amor que tú y yo tenemos que mostrar con nuestras esposas. Dice la Biblia que Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Varón, tú tienes que servirle a tu esposa porque ese es el amor de Cristo para su iglesia. Que si tú llegas cansado, no digas, sírveme aquí de comer, ¿por qué no hiciste la casa? ¿Por qué no planchaste? ¿Por qué esto y lo otro? Sino que tú seas capaz de decir, vengo cansado, pero sé que también es mi responsabilidad y yo quiero servirte. ¿Alguna vez nos hemos preocupado por servirle a la esposa? ¿Por ayudarle en los quehaceres de la casa a la esposa? ¿O pretendemos ser servidos como nos enseñaron en el mundo? Como Cristo amó a su iglesia. Y la mujer dice, aquí ya los hombres se van a poner contentos. Tiene deberes la mujer también y es honrar a su marido y estar sujeto a él. Esposa, ¿qué hablas cuando no está tu esposo? ¿Cómo hablas de él? Delante de tus hijos y delante de las personas. Que dicen, no, es un necio, es un flojo, no, es bien codo. O hablas palabras de honra para tu esposo. ¿Sabes? La honra es muy importante para un hombre. Para que un hombre sea un proveedor, y no solo económicamente, sino de amor, de educación y de la palabra de Dios en su casa. Es importante que las mujeres aprendan a honrar a sus esposos, que cuando no están de acuerdo en lo que él dice, sepan refrenar su lengua delante de sus hijos para que ellos no aprendan que lo están deshonrando. Y esposo, el estar sujeto, porque nos pone contentos cuando escuchamos eso, el estar sujeta al marido no quiere decir que ella no tiene voz ni voto ni importa en la casa. Quiere decir que si yo la amo, yo le voy a preguntar en cualquier decisión, por ejemplo, ¿qué vamos a comer hoy? Y si a mí me gustan los mariscos, no voy a decir, se come mariscos en mi casa porque yo digo. Le voy a decir, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué quisieras comer tú? Y si ella dice verduras, ¿a quién le gustan las verduras? Bien poquitos, a mí tampoco. Pero si ella dice que verduras, yo tengo que ser capaz de morir a mí mismo, de morir como Cristo murió y decir, bueno, el día de hoy vamos a comer unas ricas verduras. Aunque me hagan daño, pero verduras. Por amor a su esposa. Y en las decisiones más importantes, fíjense lo que pasa luego en los matrimonios. Y sobre todo en esta zona, viven un matriarcado, donde se hace lo que la mamá dice. Yo doy clases y me doy cuenta de que el niño dice, no, es que mi mamá dijo, y eso se hace. Y mi papá se dobla ante su decisión. Mire, eso no es así. La relación tiene que funcionar de esta forma. Aunque yo consulte a mi esposa para tomar una decisión importante, a final de cuentas, yo como varón sé que la responsabilidad es mía. ¿Sí? La responsabilidad es mía. Y yo no le voy a decir, cállate, porque yo soy el que mando y al fin de cuentas la responsabilidad es mía. Hay muchos esposos que así hablan
o muchos líderes que así hablan a las ovejas. Y yo les aseguro una cosa, que el día que estemos dando cuentas delante de Dios, no vamos a hablar de esa manera. ¿Sabe? La palabra tiene que ir acompañada de un elemento. Yo para enseñar la palabra en mi casa, para enseñar la palabra en una reunión, tiene que ir acompañada del amor. Mire, luego uno se hace fama de que habla muy duro o que dice la palabra tal cual. Ya dice, no, los regaños le tocan a Saulo. Y los jóvenes así son. Pero déjeme decirle algo, se necesita amor para hablar la palabra muchas veces. Porque es más fácil a veces tolerar cosas o situaciones que se generan por hacer las cosas del mundo que confrontar con la palabra de Dios. A veces los papás dicen, bueno, sé que está sucediendo esta situación en mi casa, pero bueno, mejor no me meto en problemas, así no me caen ni los suegros, ni se ponen en contra mis hijos, ni nada. Y Dios nos habló para que nosotros instruyéramos su palabra. Mire, a veces las mujeres tienen que entender la posición del hombre. La posición del hombre es muy difícil. Si tú quieres honrar a tu esposo, tú tienes que ponerte en los zapatos de tu esposo. Y el esposo tiene la responsabilidad de tomar decisiones muy importantes. Mire, luego juzgamos a los esposos o juzgan a los esposos porque tienen mal carácter, porque no saludó, porque esto y lo otro. Pero a veces no entendemos la presión que el hombre carga sobre sus hombros de ser el proveedor de su hogar. Y la mujer virtuosa es la que entiende el papel que tiene la esposa y entiende cuál es el suyo. Mire, dice la Biblia que la mujer es la ayuda idónea. Varón, ¿para qué es tu ayuda idónea? ¿Para hacer un super negocio? ¿Para hacer una familia y que los cuide? ¿Para qué Dios creó a la mujer como ayuda idónea? ¿Cuál es el más grande propósito del cristiano? La más grande meta, el propósito que Dios tiene para cada hombre y para cada mujer. El ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Sabe para qué es su ayuda idónea? Para que usted sea como Cristo. Y mire, cuando éramos novios, hombre, uno no le veía defectos a la esposa, uno la veía hermosa, ¿no? Uno quería dar todo. Si le pedía el cepillo de dientes, tú se lo dabas, porque todo olía bien. Y la esposa igual, lo veías tan guapo, sin defectos, llegaba oliendo a agua de río, o ya como que huele a agua de río, pero en ese tiempo lo veías perfecto, ¿no? Y yo me acuerdo que yo decía, no, mi esposa no tiene defectos, es la mujer perfecta. Pero yo sé que le pasó esto cuando se casó. Se dio cuenta que tenía lo que a usted le molestaba, por ejemplo. Si usted era alguien impaciente que quería todo rápido, de repente se dio cuenta que su esposa era muy paciente y que como que le caminaba lento la sangre y usted a eso le desespera. O tiene algo que lo saca de quicio, que dice, no puede ser. ¿Por qué tiene esto mi esposa? Podría tener cualquier defecto menos ese. ¿Sabe por qué es? Porque su esposa es el instrumento que Dios está usando para que usted tenga el carácter de Cristo. Su esposa es ese instrumento, es su ayuda idónea para que usted sea como Jesús. Y mire, esta sociedad que vive en caos no necesita
un presidente cristiano. Necesita una iglesia que tome su lugar en esta sociedad. Necesita familias cristianas que tomen su lugar en la sociedad y que impacten con la luz de Jesús y la del Evangelio. Eso es lo que necesita. Pero si nuestros hijos no están viendo en nosotros un matrimonio conforme al corazón de Dios, eso va a ser muy difícil. Si usted se pregunta por qué mi hijo o mi hija se fija en cualquier muchacho, así dicen las mamás, ¿no? Y las mamás que son celosas de su hijo, ay no, esa está bien fea, hijo. Pero mire, ¿sabe por qué? Varón, si usted, ¿cuántos varones tienen hijas aquí? Hay varios. Mire, varón, si usted trata a su esposa como dice la Biblia, yo le aseguro una cosa, que su hija no se va a fijar en cualquier fulano. Si usted trata a su esposa como una princesa o como una reina, ella va a buscar a alguien que la trate de la misma manera y no se va a fijar en cualquiera. Si usted, esposo y esposa, tiene un matrimonio estable, su hijo no se va a fijar en la que le diga sí más rápido. Se va a fijar alguien que lo complemente para que formen un matrimonio como el de usted. Pero papá y mamá, es nuestra responsabilidad ser bíblicos. Mire, luego llegan con nosotros los papás y nos dicen, somos líderes de jóvenes en Celaya, y dicen, ora por mi hijo porque anda bien rebelde. Yo le digo, sí, con mucho gusto yo puedo orar por su hijo, pero después de que ore, ¿qué va a pasar? Usted tiene más autoridad y más poder sobre él que yo. Usted le puede enseñar mejor los principios bíblicos que yo. Le voy a decir, por 2 horas que los tenemos en la reunión de jóvenes, es imposible contrarrestar todo lo que el mundo les enseña con simplemente 2 horas a la semana. Ellos lo tienen que ver y lo tienen que escuchar de papá y mamá en casa. Yo recuerdo, porque el mundo dice que es más hombre el que tiene más mujeres. Y yo cuando empecé a crecer, yo decía, no, yo quiero ser el galán de mi escuela. Nunca fui popular en nada, pero yo quería ser, y yo decía, no, que todas se mueran por mí. Y empecé a tratar de hacerme el chistoso, el galán y demás tonterías que uno hace. Empecé a tomar para agradarles, a ser rebelde. Era un tonto. Pero un día me acordé de algo que me había dicho mi papá. Mi papá me tomó cuando entré a la secundaria, y yo creo que en la iglesia le habían dicho, mira, tienes 2 opciones, o el mundo le enseña acerca de noviazgo y de relaciones sexuales, o tú le enseñas al estilo bíblico. Entonces recuerdo, yo estaba muy chico, papás, fíjense bien en la edad, mi papá con toda la buena voluntad y tosco como es, me agarró y me empezó a instruir, me dijo, las novias esto, acá esto, y me sacó unos versículos que creo que no tenían nada que ver con el asunto. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo y por eso, muchacho, usted se tiene que guardar hasta el matrimonio, me dijo. Fue la plática más incómoda que he tenido con mi papá, porque aparte de que no entendí nada, y recuerdo que se me hizo tarde y yo le decía, papá, ya me tengo que ir a la escuela, tengo que entro a las 7. No, usted se queda hasta que escuche lo que le tengo que decir. Llegué tarde ese día a la escuela y me fui meditando. Pero algo de lo que me dijo fue, usted no juegue con el corazón de ninguna niña, porque un día van a jugar con el de usted y no le va a parecer. Usted, joven, no juegue con el corazón de ninguna hija de Dios, porque ese corazón no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Yo crecí en la iglesia con un temor y temblor de enamorar a cualquier niña. Yo nunca, le pueden preguntar toda la iglesia, nunca le hablé más que a mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque tenía temor de Dios. Decía, esta es hija de alguien.
Ya después conocí a mi cuñado que mide como 2 metros, pero yo decía, Dios, es hija de Dios, yo no puedo pensar mal, yo no puedo hacer mal con ella. Pero esto, papá y mamá, lo tenemos que enseñar. Si tu hijo viene, ¿qué le vas a decir? Ahora los jóvenes dicen, bueno, quiero tener novia, quiero tener novio. ¿Cuántos años tienes? 12, pero nos gustamos y creemos en el amor eterno y a primera vista. Mire, usted tiene que ser bíblico. Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice, y dejará el niño a su padre y a su madre. ¿Qué dice? El hombre. El noviazgo y los matrimonios son para hombres y mujeres. Joven, esto te va a doler. Si tú no te mantienes solo, si tú no trabajas, si tú no estudias y eres un nini, todavía no eres un hombre. Hasta que demuestres que eres un hombre, entonces puedes tener derecho a enamorar a una muchacha, porque tienes algo que ofrecerle. Mire, yo no sabía mucho de noviazgo bíblico, había leído la Biblia, pero tenía en mi corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios. Yo decía, lo que me digas Dios, yo voy a hacer. Y yo decía, estoy locamente enamorado y sigo locamente enamorado de mi esposa. Y lo primero que hice con mi esposa fue orar mucho tiempo, 8 meses o 1 año, para que nos mostrara si éramos pareja. Y recuerdo que en ese ínter, su mamá se dio cuenta, no voy a decir quién es su mamá, pero se dio cuenta y le dijo, ¿estás segura que es de parte de Dios? Y ella le dijo, no sé, estoy pidiendo. Y le dijo, entonces te voy a pedir que ya no platiquen todos los días. Solamente un día a la semana pueden platicar. ¿Se imagina? Yo vivía en Celaya, ahí aquí en Irapuato. Eso fue como el corazón. Pero yo dije, no, para que vea que va en serio. Lo que digan tus papás. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que hacer uno, enseñarle a la que piensa que va a ser su esposa, es a honrar a sus papás. Y le dije, lo que digan tus papás, yo sin saber que era bíblico. Y durante otros 8 meses, todos los viernes en la noche nos podíamos hablar. No, yo ya estaba, me volvía loco, yo decía, ya dame el don de Pablo de continencia o algo. Y luego dije, bueno, voy a dar otro paso, porque yo veía que no se resolvía la encrucijada. Y dije, voy a hablar con el pastor, consejo a los líderes. Como dice la palabra, ve y pide consejo a los ancianos de la iglesia, porque en ellos, en el consejo de los sabios, está la victoria. Entonces fui y hablé con el pastor César y le dije, bueno, quiero empezar una relación de noviazgo, me gusta. Dijo, ¿ella quiere contigo? Le dije, no sé, yo todavía me voy a hacer el caballero, no sé si quiere conmigo. La traía muerta. Pero yo dije, no, pues para que se vea. Y me dijo, ¿y qué tienes que ofrecerle? Yo le dije, pues mucho amor. Tengo una Biblia, ya está medio usada, pero... Me dijo, sí, pero en lo material, ¿qué tienes que ofrecerle? No, ustedes los pastores siempre con lo material. Y me dijo, ¿cuánto ganas? Yo le dije, bueno, gano como 6,000 pesos. Así aflautada la voz, le dije, 6,000 pesos. No, hombre, estaba mintiendo, ganaba 1,000 pesos, 2,000 pesos. Pero yo dije, no, si le digo eso no me va a dejar, mejor le aumento al triple. Y me dijo, no te alcanza. La mentira tenía que ser más grande porque no alcanzaron. Y me dijo, hasta que no tengas una casa, no puedes tener novia. Y yo no lo entendí en ese momento, pero hoy entiendo que era el amor de Dios protegiéndome a través de su palabra, porque no era un hombre. ¿Sabe lo primero que tuve que ponerme a hacer? Yo salía de la carrera a los 21 años, 22 iba a cumplir. Tuve que ponerme a trabajar con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Yo empecé a dar clases y me ofrecían clases de ballet, daba clases de ballet. Si me lo hubieran ofrecido de velador, también me la hubiera aventado de velador. ¿Sabe por qué? Porque yo quería
hacer lo que me habían aconsejado y quería demostrarle a mi esposa que yo estaba dispuesto a ser el proveedor de su vida. Y la historia fue maravillosa. Y mire, si me muestran el tiempo, porque ahora sí ya, esto no lo tenía. Yo vine aquí y cuando logré juntar para la casa, el pastor me dijo, ven y da tu testimonio. Y vine y compartí de los diezmos. Y dentro de las cosas después que dijo el pastor es, yo entendía que Dios le quería dar una casa a ellos. Y que aparte quería formar el carácter de Saulo. Y subieron una foto, alguien, no sé, y me etiquetó y me puso de gran testimonio, de gran bendición tu testimonio. Y entonces un día me escribe una amiga de la secundaria y la prepa y me dice, oye, ¿qué es eso de testimonio y qué es bendición? Y le dije, bueno, testimonio es cuando cuentes algo, un chisme tuyo. Y me dijo, de bendición. Sí, le dije, cuando edificas la vida de otros, o sea, le sirve a la vida. Me dijo, pues, ¿qué les contaste? Le dije, bueno, le conté cómo me hice novio de la que va a ser mi esposa. Y le conté la historia. Y ella se quedó sorprendida, no lo podía creer. Me dijo, ¿en serio? ¿Cómo alguien va a comprar una casa para tener novia? Eso es una tontería, me decía. Pero qué padre, me dijo. Qué increíble. Yo quiero algo así, me dijo. Y después de tiempo, a los 2 meses, me deja un mensaje escrito. Y decía esto el mensaje. Decía, quiero decirte algo. Tu testimonio fue de gran bendición a mi vida. Y quiero decirte otra cosa. Tu testimonio no solo se queda en las 4 paredes de tu iglesia. Tu testimonio trasciende a esta sociedad. Porque yo le he contado a todas mis primas y amigas tu testimonio. Cuando yo leí eso no dije, wow, qué grande soy. Dije, eso es lo que todos los jóvenes tendrían que vivir. Un noviazgo bíblico, una relación bíblica. Todas las familias tendrían que vivir como vivían en el Antiguo Testamento. Todos los discípulos tendríamos que vivir lo que los apóstoles vivieron en Hechos. ¿Por qué? Porque la palabra sigue viva, la palabra es eficaz. Y cuando tú y yo hacemos la palabra de Dios, eso desata poder y impacta al mundo. Aún los que rechazan a Dios, aún los que no creen, vas a ver que cuando vean el poder de Dios en ti y en mí, van a decir, yo quiero lo que Él tiene. Y nuestra posesión, nuestra riqueza no se basa en cosas materiales. Nuestra riqueza no se basa en un matrimonio, se basa en Dios. Mire, en estos tiempos, le abro mi corazón. Muchos en la iglesia no saben, pero hemos pasado por situaciones muy complicadas de salud mi esposa. A principios del año tuvo una infección en la vejiga y eso le ha desencadenado problemas y la recuperación ha sido muy lenta. Y lo que hemos vivido como esposos es complicado. A veces uno cuando es joven y cuando es niño, o sea, no prevé todas esas situaciones. Y yo creo que cuando te casas tampoco. Pero sabe, a lo mejor no se han dado cuenta porque siempre hemos ido a servir. Siempre hemos estado ahí, a pesar de que mi esposa se sienta mal. Y lo único que nos sostiene en estos tiempos es la palabra de Dios. Nosotros servimos a Dios a pesar de la enfermedad o de la salud, de la pobreza o de la riqueza. Y yo creo en su palabra y creo que tiene poder. Y aunque ahorita no lo veo, yo sé que mi esposa es sana y tiene lo más increíble que es a Cristo en su vida. Eso es lo que me da paz. Pero mire, para los hijos, ya le compartí un poco de noviazgo y de que usted primero tiene que hablar. Si usted quiere con alguien, tiene que ser bíblico y hablar con su papá, porque él es el cuidador de su casa. Los hombres y mujeres, los papás, son atalayas
en la casa. Yo les contaba en la mañana, yo tengo un hacha, fui scout, tengo un hacha, guardé una chita así, y cualquier cosa que pasa o cualquier ruido le digo a mi esposa, sácame el hacha. La tengo guardada por si tengo una hija y en un futuro alguien en Reino Kids le sonríe, yo voy a decir, pásame el hacha. Espero no sea su hijo. Pero mire, el vecino tenía un perro y el perro se empezó a volver agresivo. Y yo salía a regar mi jardín y cuando regaba el jardín, el perro se asomaba y me empezaba a gruñir y me empezaba a ladrar. Y eso me daba unos golpes aquí en el hígado. Me hacía enojar. Y entonces me quedaba así frente al perro y me le quedaba mirando así. Y mi esposa, como después de media hora, regresaba y decía, ya déjalo. Y yo así, no, y me seguía ladrando. Y le decía, pásame el hacha. No es cierto, nunca le hice nada, pero sí me daban ganas de darle unos hachazos. Pero usted y yo, como autoridades de nuestro hogar, tenemos que ser igual de agresivos, apasionados, es la palabra, por cuidar lo que hay en nuestra casa. Cuando usted sabe que algo incorrecto está sucediendo en su casa, usted dice, me voy a poner listo para que el diablo no entre en mi casa. Yo las cosas que dije de mi hachita, yo voy a sacar mi hacha. Si el diablo viene y quiere sembrar mentiras en mi casa, yo voy a salir con mi hacha y con mi espada, que es la palabra, porque tengo que proteger a mi esposa. Papá y mamá protegen a sus hijos, saben qué es lo que ven, con quién platican, quiénes son sus amigos. Se instruyen en la palabra para darle un buen consejo a sus hijos. O hacen como Job. Job decía en Job 1:5, dice que sus hijos todos los días hacían pachanga, hacían fiesta, el lunes, martes, miércoles, jueves. Tenía 7 hijos y los 7 se turnaban para hacer una fiesta. Y Job en el versículo 5 dice que él ofrecía holocausto por si quizá ellos pecaran y ofendieran a Dios. Decía Job, a lo mejor en una de esas, por error, casualidad, yo qué sé. Como muchos papás dicen, no, mi hijo, no, por supuesto que no. Oye, es que tu hijo esto, no, es que usted es el malo, maestro. Su hijo cuide a su hijo de que no vaya a tener novio o novia. No, mi hijo nunca tiene novio o novia. ¿Sabe? Tiene que estar alerta. Pero déjeme decirle algo que sí hacía bien Job. Dice que ofrecía oración y holocausto. ¿Sabe cuándo el diablo pudo tocar a sus hijos? Cuando le quitó primero la ofrenda. Cuando le mató primero a los animales, Job ya no pudo ofrecer holocausto a Dios y entonces le tocó a sus hijos. Usted tiene que velar por la vida de sus hijos orando y enseñando la palabra. No sea simple. Tiene que hacer lo que dice la Biblia. Si usted es alguien que dice, bueno, eso de los novios es muy exagerado. Si puede pasar alguien en el teclado. Eso es de la antigua, ¿sabe? Hay muchos líderes que así dicen. No, eso de los noviazgos es muy drástico. Eso es arcaico, es pasado de moda. ¿Sabe, papá, mamá, líder? Usted no le tiene que enseñar a un joven lo que usted cree, lo que usted piensa, lo que para usted es moda o no es moda. Usted le tiene que enseñar a su hijo y a su hija lo que dice la palabra de Dios, no lo que cree que dice, lo que realmente dice la palabra de Dios. Si usted quiere hacerse amigo de su hijo primero que padre, usted está en un grave problema. Amigos, su hijo va a tener a montones en el mundo, pero padre solo va a tener uno. Y yo me puse a leer algunas historias de papás en la Biblia y una de las que me sorprendió fue la historia de David.
Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí admiramos a David y decimos qué increíble. Hombre de Dios, su principal talento era un adorador, era salmista. Los salmos que escribía son increíbles. Yo cambiaría todo, cualquier ministerio, porque Dios diga de mí lo que dijo de David, que tenga un corazón conforme al de Dios. La historia de David y Goliat es increíble. Pero yo encontré en una escritura en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Dice que, usted puede leer la historia completa, dice que David tenía varios hijos y de diferente esposa. Uno de ellos se llamaba Absalón y tenía una hija que se llamaba Tamar. Y resulta que tenía otro hijo que se llamaba Amón. Y la historia cuenta que Amón se enamoró de Tamar. Y dice que él enfermó de amor por su hermana. Que él enfermó de amor, que ya no podía con ese amor que sentía. Y que él agarra y pide consejo. ¿Y sabe a quién pide consejo? Lo que muchos jóvenes están haciendo hoy. Pidió consejo a los amigos. No pidió consejo al papá o a la mamá, pidió consejo a los amigos. Y dice que el amigo, como los amigos de hoy, le dieron un mal consejo y le dijeron: di que estás enfermo, hazte el enfermo y que te manden a Tamar. Y cuando a Tamar te venga a atender, tómala como mujer. Y dice que Amón hizo eso. Fingió estar enfermo, pidió que le llevaran a Tamar y que cuando se encontraron solos, él abusó de ella. Y que dice que después de abusar de ella, todavía el ingrato dijo: ya no sirves para nada. Y dice que la despreció en su corazón y la dejó avergonzada y la dejó ir. Y cuando esto llega a oídos del rey David, ¿sabe lo que hace David? Llora nada más. No hace nada. Llora. Y sabe, eso desencadena que Absalón, el hermano de Tamar, tome venganza de su hermano y vaya y lo mate. Y después, por ese acto, se ponga en rebelión en contra de David, su padre, y le quiera quitar el reino. ¿Sabe? David es un gran hombre, pero hasta este punto, yo digo, ¿qué pasó, David? ¿Por qué puede ser el mejor rey de Israel y no el mejor padre? ¿Sabe? Nuestro principal ministerio empieza por nuestra casa. El mayor llamado que Dios me ha hecho no es a predicar, a ser líder de jóvenes, a encargarme de la alabanza. El primer ministerio que Dios me dio, y es mi primer lugar, es mi esposa. El primer ministerio, varón, es su esposa. No puede descuidar a su esposa por estar en otras cosas. Tiene que atender a su esposa y atender a sus hijos. Yo le digo: David, ¿por qué? ¿Por qué no te diste cuenta, David, que tu hijo había enfermado? ¿Por qué no le viste el semblante? ¿Que no estabas cerca de él para darte cuenta que algo estaba sucediendo en su vida, que lo iba a destruir? Papá, estás tan cerca de tus hijos que sabes cuando están planeando hacer algo malo. Y David, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no corregiste a tu hijo y dejaste que esto se saliera de control? Tenemos a un rey que no había aprendido a ser padre. Pero mira lo que sucede. En Primera de Reyes 2, versículo 1 al 4, y con esto termino, si gustan pasar los de la alabanza.
Dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Quieres un legado de tu familia? ¿Quieres dejar una huella de Dios en esta tierra? Tienes que entender que lo más importante en tu familia es la palabra de Dios. Tienes que preocuparte por enseñar la palabra de Dios. Dice que en sus últimos días, cuando estaba agonizando, el rey David entiende la importancia que Dios le da a los legados, la importancia que Dios le da a dejar herencia, y le habla al futuro rey, a Salomón, y hace lo que no había hecho antes. De ser un mal padre se convierte en un buen padre, porque le dice algo: es tiempo, hijo, de que te conviertas en hombre. ¿Qué tenía que hacer Salomón para convertirse en hombre? Le dice: guarda los mandamientos de Jehová y anda en sus caminos. Joven, tienes que honrar cuando tu papá y tu mamá te hablan y te dicen que vayas a la iglesia. Tienes que entender que es por tu bien. Cuando tus papás te dicen que no está bien que tengas novio o novia, o que no te juntes con fulanito, tienes que entender que es Dios hablándote a través de ellos. Y Dios me hablaba algo, porque alguien puede decir aquí: yo ya no soy hijo. En el primer servicio Dios me hablaba acerca de honrar a nuestros pastores. Usted quiere ser alguien bíblico, honre a su pastor y a su pastora. Luego nos preocupamos y decimos: yo quiero ayudar, yo quiero orar por los que están en Israel o por los que están en la China, y nos andamos preocupando de fulanito, perenganito. Usted se preocupa por la vida de sus pastores. Usted se preocupa si algo les hace falta. Usted llega y le dice: pastor, quiero desprenderme de esto para dárselo. Porque ellos son los que velan y cuidan por su vida espiritual. Y todos los fines de semana o entre semana preparan una escritura para usted. Si usted quiere ser bíblico, honre a sus pastores. Fíjese que nada les haga falta. Sírvalos. Dígale: pastor, a lo mejor no tengo riquezas, pero quiero lavarte tu camioneta, quiero lavarte el carro. Quiero decirme en qué te puedo ayudar. Si te puedo cargar la computadora, la tablet, la bolsa. ¿Sabe? Dios se toma muy en serio esto. El legado en esta tierra, el legado de Jesús es la iglesia. Y como iglesia tenemos que resplandecer en medio de las tinieblas. Dice que un día Salomón se equivoca y se pone a adorar a los dioses de sus esposas. Y Dios habla con él directamente y le dice unas palabras, las mismas palabras que le dijo a los hijos de Abraham. Escuche, las mismas palabras que le dijo a los hijos de Abraham se las dice a Salomón. Y le dice: mira, tú te has equivocado y has hecho las cosas mal, pero por amor a tu padre, por amor a tu padre Abraham, por amor a tu padre David, yo te voy a bendecir. Les contaba que yo me preguntaba: ¿yo por qué comparto? La primera vez que me pusieron a predicar un domingo, dije: hay gente más preparada que yo, hay gente que sabe más Biblia, hay gente que es más chistosa que yo, que tiene mejor elocuencia.
Y mientras me estaba bañando, yo decía, Señor, ¿por qué en mí? Me centraba en mí. Yo dije, ahorita me va a decir, bueno, es que tú tienes esto o tienes lo otro. Y cuando estoy ahí bañándome, borra esa imagen mental, se va a traumar. Escucho una voz que dice, tú compartes, yo te he puesto por amor a tu Padre. ¿Sabe? Yo comparto, no para ganarme el aplauso o la admiración de la gente. A la única persona que quiero honrar cuando comparto es a mi papá. Y usted tiene que enseñar a sus hijos a servir. Yo vi a mi papá, ya voy a terminar. Por muchos años no tenía un ministerio espectacular ni rimbombante, no sabe hablar en público. La gente lo critica porque no sabe hablar. Pero por años vi que él cargaba el agua a los pastores. Él compraba una botella de agua y desde que yo me acuerdo se la traía. Y yo decía, pues ya que le den algo, ¿no? No sé, de ujier o algo. Pero cuando nuestros hijos, cuando las generaciones que vienen abajo ven el ejemplo, cuando usted se entrega a Dios y hace la palabra, yo le quiero decir una cosa, no queda vacío. Usted va a ver los frutos a su tiempo, usted va a ver su legado. Vale la pena que usted se esfuerce y venga a la iglesia. Vale la pena que usted le enseñe la palabra de Dios a sus hijos. Vale la pena que aunque vengan a fuerzas usted los traiga. Vale la pena. Vale la pena, iglesia. ¿Por qué no se pone de pie? Y le voy a pedir, con esto vamos a terminar adorando al Señor.